presentamos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, don Eduardo Valenzuela. Muchas gracias. Voy a hacer una muy breve presentación de algunas reflexiones, algunos datos fundamentales sobre el problema de la confianza, que es un problema extremadamente importante, en particular en la sociedad en la que vivimos en Chile. Quiero decir primero qué es la confianza y quiero subrayar como tres características principales. En primer lugar, la confianza es una expectativa que tenemos respecto de la conducta de otros y por ende la confianza se da en el marco de una relación social y por eso interesa de un modo particular a los sociólogos. Es una relación social en general. Respecto de los acontecimientos naturales no hablamos de confianza, pero sí respecto de lo que otros hacen. Segundo, la confianza es una expectativa que implica un cierto riesgo, o sea, implica que yo coloco algún interés mío en manos de otro. Y eso es lo que distingue a la confianza de la mera esperanza. Es una expectativa entonces bien precisa, bien particular. Hay algo de lo mío que yo deposito y dejo en manos de otro. En cambio, la esperanza es simplemente una expectativa general en la cual yo no estoy implicado. ¿Ah? Yo espero que a Chile le vaya bien en la próxima Copa América, pero me imagino que Sampaoli confía en sus jugadores. Hay algo que se juega él en el hecho de que a Chile le vaya bien mucho más que lo que yo me juego en eso. Entonces hay que distinguir la confianza de la esperanza. Y tercero, la confianza es una expectativa que presupone siempre un déficit de información. Es decir, es una expectativa que yo hago respecto de qué va a hacer otro y de la cual nunca estoy totalmente seguro. Si estuviera seguro, no necesito confiar en él. La confianza implica que hay un punto, aunque sea mínimo, en el cual hay incertidumbre, inseguridad, incerteza, incluso respecto de las personas que uno conoce, ¿no es cierto? Si uno necesita confianza en esa medida. Y quizás que nunca me ha fallado, porque lo conozco, tengo una experiencia larga, porque, en fin, puede eventualmente fallar. Entonces, ese déficit de información es fundamental en la confianza, para confiar. Si no, no hubiera ninguna necesidad de confiar. Entonces, este es como el contexto teórico básico a través del cual nosotros definimos esta relación particular que llamamos confianza. Como ustedes pueden ver, la confianza tiene que ver básicamente con nuestra capacidad de depender de otros, y por ende funda relaciones de interdependencia, de cooperación, de colaboración. Nosotros necesitamos constantemente que otros hagan cosas por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros. Y por ende parte de nuestros intereses, lo que nosotros queremos que suceda, depende de otros. Y precisamente por eso es que necesitamos confiar. Si cada cual pudiera perseguir enteramente su propio interés, y si su propio interés dependiera solo de sí mismo, bueno, la confianza daría lo mismo. Pero no es así. En la vida social, una parte relevante de nuestros intereses depende de lo que hagan otros. Y por ende, la confianza es crucial. Las dos distinciones básicas en materia de confianza son las siguientes. La primera es la diferencia entre confianza próxima, que los gringos llaman confianza gruesa, y confianza generalizada. Esto a nivel de la confianza en otros, en personas, a nivel de confianza personal. La confianza próxima es la que proviene de la familiaridad, del desempeño conocido y de la experiencia previa que tenemos de otros.
En general la confianza depende, a pesar de que supone un déficit de información, depende de la información que tengamos de otro. Y es por eso que mientras más próximo esté el otro de nosotros mismos, más confiamos. Eso es ley total, ¿no? Y entonces hay más confianza próxima que confianza generalizada. La confianza generalizada, que es la que realmente importa, la primera importa, pero la segunda es sobre todo importante, es la que está basada en un desempeño probable que debe constituirse al margen de un conocimiento personal, que es, diríamos nosotros, la confianza en extraños, en personas que no conocemos totalmente, en personas de las que no tenemos toda la información disponible. Esa confianza generalizada es la confianza que realmente importa en sociedades complejas, donde no solo tenemos que relacionarnos con familiares, sino también con personas que no conocemos. En el extremo es la confianza ciega, es un extremo total en general. La confianza depende de un mínimo de información, aunque sea un mínimo de información que tenemos del otro. La confianza ciega es como un punto límite en el cual confiamos en el otro sin tener ninguna información relevante acerca de él. Pero bueno, entonces retengamos esta distinción básica. Confiamos en los próximos, nos cuesta más confiar en los que no conocemos, en los extraños, pero justamente esa segunda confianza es la más relevante, la más importante en una sociedad. Estos son datos chilenos que distinguen confianza próxima. Ustedes ven claramente la capacidad de confiar en la familia es muy alta, en familiares, en lo conocido, pero se va perdiendo a medida que ese conocimiento se diluye. Ya la confianza en los amigos, estos son datos chilenos, ya, gracias, te pasa. Ya la confianza en los amigos se resiente, solo 58%. Hay ahí todavía un 22% de chilenos, 1 de cada 5, que no confía ni en sus propios amigos. La confianza en conocidos, personas que uno conoce, de la que no es necesariamente amigo, disminuye todavía a 42%, con un buen tercio, ¿no es cierto?, que ya pierde casi completamente la confianza en personas que no son ni familiares ni amigos. Luego la confianza en vecinos, muy baja en este país, 22%, apenas 1 de cada 5 chilenos tiene confianza en la persona con la que vive al lado, para perderse casi completamente en personas de otra nacionalidad o en personas a las cuales uno conoce por primera vez, que es propiamente un extraño, un extranjero o un extraño. Esta estructura de la confianza es característica en todas partes del mundo. Se confía más en los familiares que en los extraños, pero esta pendiente es típicamente chilena o de sociedades parecidas a la nuestra, que confían en sus propios familiares, ya algo menos en los amigos y prácticamente nada en personas que no se conocen. Confianza generalizada, cero, se va a pique, y eso hace que nuestras relaciones sociales sean particularmente ásperas y duras, ¿no es cierto?, una vez que salimos de la casa, una vez que salimos del círculo de lo conocido, de lo familiar, puesto que no confiamos en las personas que no conocemos íntimamente. Entonces le llamo la atención sobre este dato, que es también el dato que se recoge habitualmente con esa pregunta que citó Felipe recién de la encuesta mundial de valores. ¿Se puede confiar en la mayor parte de las personas? O sea, en general, ¿no es cierto? ¿O hay que tener cuidado con ella? ¿No es cierto? La posición de Chile es muy desventajada, esto es confianza generalizada, ¿no es cierto?, en torno a Turquía y México como países de OECD de bajísima confianza. Ustedes ven que la confianza tiene que ver con el desarrollo de los países, ¿no es cierto?, y los datos están agrupados más o menos en una relación lineal,
¿no es cierto?, a mayor nivel de desarrollo, mayor confianza. Sin embargo, esta distancia entre Chile y Noruega, por decir así, en términos de confianza, no es una distancia demasiado amplia respecto de la distancia en términos de ingreso per cápita. No es que el ingreso per cápita haga subir automáticamente el nivel de confianza, ¿no es cierto? Y probablemente países como los nuestros, que parten con muy poca confianza generalizada, van a tener inconvenientes también en producir desarrollo, ¿eh? En producir desarrollo. España es un país, ¿no es cierto?, de baja confianza dado su nivel de desarrollo. Japón está en la línea. Estados Unidos aquí aparece como un país de menor confianza dado su nivel de desarrollo. Y en fin, les llamo la atención entonces, como ya lo he dicho Felipe, sobre la posición particularmente desventajada de nuestro país en esta materia. Implicancias de no confiar en los demás. Pasa esto. Si uno le pregunta, como hemos hecho nosotros, ¿cuántos amigos cercanos tiene un chileno? ¿Cuántos amigos cercanos tiene usted? Y independientemente de lo que él entienda por un amigo cercano, el promedio de Chile es 3.4. En cambio, el promedio norteamericano es 6.7. Es decir, un norteamericano dice y reconoce casi 7 amigos cercanos en relación a los chilenos. Entonces, un déficit de amistad. Empezamos a salir de la casa, del círculo de los familiares, y la cosa ya no es tan... La estructura de sociabilidad se resiente, se debilita. En Chile hay un tercio, un 30% de chilenos, especialmente mujeres pobres, que declaran no tener ningún amigo cercano o amiga cercana. Es decir, están privados de un vínculo que es un vínculo necesario para la vida, ¿no? Y es un recurso fundamental para la vida, la amistad. ¿No es cierto? Entonces, este es el tipo de cosa que sucede en países con baja confianza. Número de vecinos que usted conoce por su nombre. Chile promedio 5.6. Y en el estrato alto ese promedio baja a 2 o 2,3. Se invierte en términos socioeconómicos. En Estados Unidos puede llegar a 11. Sabemos que Estados Unidos es un país donde la vecindad y la relación vecinal es una relación especialmente fuerte y consistente. Puede estar sobredimensionado respecto de la norma OECD, pero otra vez uno ve cómo la falta de confianza se paga. Número de asociaciones por persona, 0.56. Eso significa que hay que encontrar 2 chilenos, más o menos, para encontrar a uno de ellos asociado. O sea, que pertenece, que es miembro de alguna cosa. Un grupo religioso, un grupo deportivo, bombero, lo que usted quiera. 0.56. Un norteamericano declara 1,64. Es decir, casi 2 asociaciones por persona, en adultos, claro, mayores de 18 años. En fin, ¿no es cierto? Ustedes ven cómo esto tiene consecuencias sobre la estructura de la sociabilidad que generamos. Esto es puro déficit de confianza. Falta de relaciones de amistad significativas, las relaciones vecinales no son buenas, la capacidad de asociarnos con personas que no conocemos, porque eso es lo que sucede en un grupo, en una asociación. Nos juntamos con gente que eventualmente no sabemos, a veces ni siquiera cómo se llama, y hacemos cosas juntos, ¿no es cierto? Eso se resiente. Prefiero estar con gente que conozco antes que conocer gente nueva. 2/3 de los chilenos declara que le gusta permanecer entre conocidos. También la desconfianza genera eso, genera una cierta tendencia, una cierta disposición a permanecer entre conocidos. Me gusta estar con las personas que es lo que me pasa a mí. En cambio, conocer gente nueva me da lata. Pero bueno, los jóvenes esto es más bajo, ¿no es cierto? Pero con la edad esto se acentúa y ya uno no quiere conocer a nadie más en la vida. Bueno, pero es un dato muy alto, una tendencia, una disposición cultural a permanecer entre conocidos. Voy a decir algo sobre confianza institucional, simplemente.
La confianza institucional nosotros la estudiamos a partir de esto que llamamos el confidence gap, que es un estudio famoso en sociología de los años 70, que muestra cómo cayó simultáneamente o casi simultáneamente la confianza en todas las instituciones. ¿Ah? Entonces, se vivía con un nivel de confianza relativamente alto en las instituciones políticas, religiosas, en fin, y de pronto cae en torno a los años 70 en los países desarrollados, cae más o menos, en Estados Unidos se habla de una caída importante después de la guerra de Vietnam, en fin. ¿Ah? ¿Por qué? Y hay dos explicaciones de por qué las instituciones en el mundo en que vivimos, ¿no es cierto?, ya no gozan de la confianza que alguna vez tuvieron. Y en general operan bajo niveles de confianza bajos, relativamente bajos. Todas las instituciones, no es que una más que otra, pero en general todas. ¿Por qué? Porque hay encapsulamiento, distancia respecto de la gente. Esta es la explicación habitual. Las instituciones se alejan de las personas, por ende la gente no conoce ni lo que hacen, o siente que su proximidad se ha perdido, en fin. Mientras más lejos, menos confianza. Y es probable que las instituciones en sociedades complejas se hayan en cierto modo alejado de las personas. La otra explicación que a mí me convence más es al revés, que las instituciones se han acercado en cierto modo a las personas, que hay mucha más información que antes respecto de ella, que los requisitos de transparencia son de doble filo, porque las instituciones se vuelven más transparentes, pero cuando uno se vuelve más transparente muestra no solo lo bueno sino lo malo, ¿no es cierto? Es como en una casa, si uno muestra toda la casa tiene que mostrar el lavadero y la cocina, en fin, ¿no es cierto? Y en ese el papel de los medios de comunicación es crucial, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa que las crisis de confianza en las instituciones tiene que ver precisamente con esto de que los medios, ¿no es cierto?, transparentan excesivamente lo que antes era secreto, relativamente oculto, no revelado, en fin. Entonces hay explicaciones diferentes para esta crisis. Esta es la posición chilena en materia institucional respecto de los promedios OECD, sin incluir México y Turquía, que en general se alinean más al promedio chileno que al promedio general de la OECD. La confianza en partidos políticos es mala en todas partes, ¿no es cierto? La confianza en el Parlamento es más mala en Chile que en general en los países de la OECD, en particular los países europeos, y tenemos por ende problemas de confianza en nuestro Parlamento. En tribunales de justicia ha sido siempre muy mala en relación a los países OECD. Este es un dato muy preocupante, muy persistente, nosotros lo hemos detectado hace 20 años. La confianza que tenemos los chilenos en nuestra judicatura ha sido siempre muy mala. Fuerzas Armadas y policías, en cambio, mejoran la confianza y ahí nos alineamos más o menos a promedios OECD. Este es el caso de una caída catastrófica de la confianza que todos conocemos y es muy lamentable para nosotros que somos católicos, el de la Iglesia chilena, que mantuvo un perfil de confianza inusualmente alto durante todos los 90, ¿no es cierto?, e incluso un nivel de confianza muy por encima del que gozan las iglesias en países desarrollados, y se desploma, ¿no es cierto?, en torno a mediados de los 90. Esto son casos que muestra el caso catastrófico del padre Tato, ¿no?, cuando aparecen los abusos eclesiásticos en la iglesia chilena. Esta remontada coincide con la muerte de Juan Pablo II y la canonización de Alberto Hurtado, ¿no es cierto? Ustedes ven que la confianza es a veces un poquito responde, ¿no es cierto?, a cuestiones de coyuntura, después vuelve a bajar y se desploma. Este dato no está con Caradima. Este es el caso de una institución, ¿no es cierto?, que sufre una crisis tremenda de confianza. La crisis de confianza de la Iglesia, como de casi todas las instituciones, no proviene tanto ni siempre de la existencia de abusos y de episodios de
como en este caso de abuso eclesiástico, sino en la respuesta que la institución da a esos casos. Y lo que realmente desacreditó a la Iglesia no es tanto que haya sacerdotes que hayan abusado, sino de que haya una institución que no fue capaz de reaccionar adecuadamente a casos como esos, ¿no? Si la FIFA no saca a Blatter, está perdida, no tiene ni una chance de recuperar confianza en ningún sentido, al contrario, la va a arruinar, ¿eh? Hay posibilidades de recuperar la confianza. Esta es la confianza en la Carabinero, encuesta mundial de valores, ¿eh? Los datos chilenos, ¿no es cierto? Sí, las instituciones pueden mejorar su confianza, no es ineluctable que bajen, ¿no es cierto? Este es el único caso que nosotros conocemos en Chile donde hay una institución que mejora su confianza desde un punto interesante, ¿eh? Ya 51, el año 96, en 15 años lo lleva a 65, en fin. Es, como ustedes saben, la institución que goza de mayor confianza en este país si excluimos la radio. Ya. La confianza institucional no es tan mala como uno cree por un efecto que nosotros llamamos paradoja Feno. La paradoja Feno es una paradoja que formuló un cientista político de apellido Feno, Richard Feno, hace mucho tiempo, que decía: ¿por qué diablo, si el Congreso norteamericano está tan mal evaluado y la gente tiene tan baja, igual como vemos acá, percepción del Parlamento, este dato, por qué el Parlamento es reelegido, ¿no es cierto?, continuamente? Los cientistas políticos han dicho siempre: por las ventajas de la incumbencia. Es tal la ventaja de la persona que tiene el cargo respecto del que se lo disputa, que el Parlamento termina siendo reelegido a pesar de su descrédito, de su falta de credibilidad. Pero Feno descubrió otro efecto que es interesante, y es que la gente desacreditaba al Parlamento como institución, pero no necesariamente al parlamentario por el que había votado o al parlamentario que representaba a su distrito. Y entonces, si uno suma la confianza que generan los parlamentarios como individuos, como persona específica, esa sumatoria da harto más que la confianza del Parlamento como institución. Eso se llama el efecto Feno, ¿eh? Y todas las instituciones tienen poca confianza general, pero tienen mayor confianza específica. Yo les voy a mostrar el efecto Feno con datos chilenos. Usted tiene confianza en el Parlamento, son datos bicentenarios de la encuesta que hacemos en esta universidad, ¿no es cierto? Ninguna, 4%. Confianza en el Parlamento, ya por lo menos entre la gente que ha votado en una elección pésima también, 5%. Pero confianza en el diputado por quien votó, 86%. Es distinto, aumenta. Y si uno suma la confianza que tiene la gente en el diputado por el que vota y en todos los diputados por lo que la gente votó, bueno, el Parlamento goza un poquito más de confianza de la que uno cree, ¿eh? Este efecto Feno, ustedes lo pueden ver en todas las instituciones. Nosotros lo medimos, por ejemplo, en las empresas. Usted confía en las empresas privadas, 16%, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la confianza de las personas que trabajan en una empresa? No todos trabajan en una empresa. Re mala también, 20%. Pero ¿cuál es su confianza en la empresa en la cual usted trabaja? 73%. Distinto, eso es un efecto Feno, ¿eh? En el caso de las casas comerciales lo mismo, ¿no? Muy baja confianza general, pero confianza en la multitienda en la cual usted tiene su tarjeta, va y sube a 41. En los bancos, ninguna. Gente que tiene cuenta corriente, vale decir que utiliza el sistema bancario, uno podría decir mejora un poquito, a 15%, de 9 a 15%. Pero confianza en el banco en el cual usted tiene su cuenta corriente, en su banco, sube a 63%. Entonces, lo que quiero decir es que por efecto Feno, las instituciones gozan un poco más de confianza de la que uno cree.
No confianza general, pero confianza específica. En general, las instituciones económicas, ¿no es cierto?, tienen un efecto fuerte. ¿Ah? Fuerte. Si ustedes son las razones entre confianza general y confianza específica. La política vive prácticamente del efecto feno. O sea, está totalmente desacreditada a nivel general, y toda su confianza la saca de la gente específica. Por eso que las razones son tan altas. Las instituciones económicas tienen un efecto feno muy fuerte también. Tienen mayor confianza general, pero también dependen mucho de la confianza particular que la gente deposita en ella. En cambio, las instituciones simbólicas de la sociedad, iglesias, universidades, tienen poco efecto feno, viven todavía más de la confianza general. ¿Ah? Entonces, con esto quiero decir, y con esto termino, de que hay un poquito más de confianza de lo que solemos creer, incluso en las instituciones, si las apreciamos por el efecto feno. ¿Ah? La confianza es menos un problema cuando existen mecanismos de verificación o de resguardo. ¿Ah? Por ejemplo, una garantía, en el caso de los vendedores de autos. Y por eso que las instituciones económicas necesitan un poco menos de confianza que cualquier otra institución, porque están muy reguladas. Y cualquier problema puede estar respaldado legalmente. ¿Ah? Pero ¿qué garantía hay de que exista la vida eterna? Eso no está garantizado por nadie. Y si no existe, nadie me va a asegurar contra ese riesgo. Por eso que en las instituciones religiosas la credibilidad en las personas que creen es fundamental, ¿no es cierto? Y viven y necesitan mucho más de la confianza que las instituciones económicas. ¿Ah? Una iglesia puede colapsar cuando falta confianza en los sacerdotes, que son los que realmente creen en la vida eterna, ¿no? Pero un mercado automóvil da lo mismo, y de hecho operan con bajísimos niveles de confianza. ¿Ah? Muchas instituciones económicas. En la política la situación es un poco intermedia. ¿Ah? Intermedia. Los políticos, pasa con ello, y con esto termino esta reflexión, se desinteresan mucho de la confianza general. No les importa el descrédito de la política y no hacen nada por ganarla, porque ellos saben que viven y que el fundamento de su confianza es más bien la confianza que hay en sus propias personas, en su propio desempeño personal, más que en el desempeño de la institución en general. Entonces también con esto quiero terminar y decir que la confianza es más importante en algunas instituciones que en otras instituciones, y no siempre es igualmente importante. Ya, muchas gracias.